Un saludo a todos, es un gusto estar con ustedes otra vez en este discipulado para discipuladores. Estamos aquí en este módulo número 4, que es el liderazgo como siervos. Y hemos estado viendo ese ejemplo de Jesús para cómo debemos ser líderes, pero cómo debemos también en ese liderazgo reflejar el servicio, el amor, el ejemplo de Jesús. Ahora, hoy terminamos, esta es la cuarta clase. Terminamos y yo creo que es específicamente una de las partes más importantes, porque es el cómo debemos empezar. Esta clase se llama Ministrar al Señor. Es nuestra relación con Él. Porque muchas veces cuando pensamos de liderazgo, pensamos en nuestra relación los unos con los otros, en esa área horizontal de nuestra vida, ministrando a los demás, siendo ese ejemplo de Jesús hacia los demás, tomando ese ejemplo de nuestra manera vertical, pero enfocado más acá. Cuando lo que necesitamos entender es que para poder hacerlo de la manera correcta en este ámbito, en esta relación horizontal, tenemos que primero estar conectados en esa relación vertical y ministrar al Señor. Si tienen sus Biblias, abran conmigo. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a ver un vistazo a esa primera iglesia, esa iglesia de Antioquía, y qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y de aquí sacamos el título de nuestra clase de hoy. Hechos 13, del 1 al 5, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ahí viene, dice, ministrando estos al Señor. Entonces ellos estaban ministrando al Señor y nos preguntamos, ¿qué significa esto? Bueno, dice que estaban ayunando, entonces parte de ahí. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, en el tiempo de ministrar al Señor, vemos esa comunicación con el Señor, y el Espíritu Santo les dice: sepárenme a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo les he dado. Dice, habiendo ayunado y orado, entonces vemos otra parte, esa involucración. Les impusieron manos y los despidieron y salieron. Y vemos que estos dos salieron, en versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, el ministrar al Señor les da el mensaje: sepárenmelos. Y no solamente esto, pero los impulsa y los lleva en ese primer viaje misionero con ese encaminados por el Señor y por el Espíritu Santo. Van a Seleucia, van a Chipre, llegan a Salmánica y están anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces vemos ahí este contexto, ministrando al Señor. Y la pregunta es, ¿qué es ministrar al Señor? Y lo que vamos a ver a través de este estudio es que tú y yo, como cristianos, como seguidores de Dios, como discípulos de Cristo, que estamos siendo discipulados, pero discipulando a otros, nuestro llamado es ministrar al Señor. Y vamos a ver qué significa. Y también, aparte de ese llamado, tenemos que entender, si vamos a ser líderes como Jesús lo fue, empieza aquí. Y nos podemos empezar en la vida de Jesús. Sus discípulos, cuando lo veían, ellos veían que siempre se apartaba a orar, claro. Y vemos en esa parte de la oración la importancia que la oración, y le preguntaron ellos: enséñanos a orar como tú tienes esa relación con tu Padre, quiero que nos enseñes a orar. Y querían ellos seguir el ejemplo de Jesús, pero lo que vemos es que Él se apartaba y tenía ese tiempo para estar delante de su Padre en oración. Entonces, oración vemos como parte de esto. Vemos ahí también el ayuno, como ese ministrar al Señor. Y lo que tenemos que entender es cómo vamos a servir a Dios, cómo vamos a tener esta relación con Él correctamente. Como los discípulos queremos saber qué significa ministrar al Señor, qué significa estar en su presencia, cómo debemos nosotros como creyentes tener esta relación vertical delante del Señor y cómo lo podemos hacer bien.
Entonces, si vemos primeramente, pues definir qué significa ministrar al Señor, si tienen ahí en sus notas, dice la iglesia de Antioquía ministraba al Señor, lo que acabamos de leer. A veces ese término se traduce como adorar al Señor, adorarlo a Él, estar en su presencia. El término es una imagen del servicio para Dios realizado en el Antiguo Testamento en el tabernáculo y en el templo por los levitas, por los sacerdotes. En Antioquía, ministrar al Señor se caracterizaba por oración, lo vimos, ayuno y buscando oír de parte de Dios por medio de profetas y maestros. Vimos que había maestros, había profetas, están en la presencia de Dios queriendo escuchar de Él. Entonces, involucra oración, involucra ayuno, involucra estar buscando, estar quietos de alguna manera, como hemos estado hablando mucho en la iglesia, estar quietos y escuchar y saber quién es Dios y escucharlo a Él. Y vemos esta parte como Dios quiere que estemos en su presencia. Y pensamos en los levitas, en los sacerdotes, que ellos venían y tenían que purificarse para venir a la presencia del Señor, pero ellos constantemente estaban trayendo las ofrendas delante del Señor. Estaban teniendo toda esa parte de llevar los sacrificios al Señor y estando en su presencia, adorando y levantando sus nombres, su nombre en alto, levantando al Señor. Entonces vemos ahí que es algo que constantemente vemos esa imagen. Nos podemos pensar estos levitas que venían y tenían ese trabajo de servir delante del Señor. En Lucas 1:23 vemos que Zacarías era uno de ellos y él estando ministrando el Señor era uno de los sacerdotes y le tocaba ir delante del templo de Dios y en uno de esos tiempos que está yendo delante del templo de Dios vemos que recibe él una visión. Y en esa visión vemos que le dicen que va a tener un hijo. Y le dice que ese hijo es el esperado que va a proclamar el camino del Mesías. Y vemos que es el Juan el Bautista. Y vemos esa parte de preparación. Pero él está en ese tiempo ministrando delante del Señor. Y cuando recibe esto se queda mudo porque un poco de falta de fe. ¿Cómo puede pasar esto? Ya estamos viejitos yo y mi esposa, como Abraham y como Sara, pero vemos que en ese tiempo en el que estaba, él está ministrando al Señor. Y ahí Lucas 1:23 nos dice, pues ahí terminando su tiempo de ministerio, se fue a su casa a esperar que Dios cumpliera su palabra. Entonces el servicio dentro de la casa de oración, dentro de la iglesia, parte de eso es ministrar al Señor. Servir en la iglesia, es estar ministrando delante de Él, pero hacerlo y vamos a ver más adelante, las motivaciones correctas. Hay motivaciones incorrectas y hay motivaciones correctas y tenemos que buscar hacerlo correctamente como Dios nos llama. Entonces ministrar, oración, ayuno, buscando oír de parte de Dios, estando sirviendo en la casa del Señor, realmente dando ese tiempo de nuestro tiempo y buscando adorar a Dios de esa manera. La adoración, vemos en la alabanza de oración, acabamos de tener un módulo de esa alabanza y la adoración, la importancia de la adoración a Dios y buscarlo a Él. También vemos que parte de ese ministrar al Señor es ser movidos por el Espíritu Santo. Vemos ahí en Hechos que estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo para mandar a Bernabé y a Saulo a ese primer viaje misionero. Y vemos otras palabras, lugares que se usa esa palabra de ministrar al Señor. Es, por ejemplo, ahí en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12, que dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y vemos que dice, en ese tiempo lo que estaban dando es ofrendas. Estaban viendo una necesidad y en esa necesidad venían, el Espíritu Santo los motivaba, los movía a querer dar y ayudar. Y crecer, no porque la gente los viera, pero porque Dios movía su corazón y les daba en sí los ojos que Dios tenía para poder ver un mundo necesitado. Y ellos podían de una manera física, monetaria, poder ayudar pues ahí en ese tiempo, a los de Jerusalén que estaban pasando tiempos difíciles. Y es parte de ese tiempo también vemos esa ministrar al Señor, no solamente el estar sirviendo en la iglesia, orando, ayunando, buscando a Dios, pero también en esa parte cómo somos esas manos de Dios en ayudar a otros. Tenemos esos ojos viendo las necesidades de otros.
Aquí en la iglesia, por ejemplo, tenemos el carrito ahí para las despensas. La idea es que queriendo ese corazón de ayudar, vamos a darle esta ofrenda al Señor para que algo físico que se use para bendecir a alguien en el nombre del Señor. Y vemos ahí en Corintios, cuando se daba algo físico, algo que les daba falta a los santos, vemos que abundaba por eso muchas gracias, muchas acciones de gracias a Dios. Entonces lo que pasaba cuando nosotros somos las manos del Señor y damos esa ayuda, la persona es agradecida al Señor por suplir su necesidad, y va en esa acción de gracia como ese olor fragante delante de Dios, y es parte de ahí otra vez de ministrarle al Señor, es decir, siendo las manos, los pies, la boca, la ayuda del Señor para la vida de las personas, y realmente teniendo esa motivación de ver como Dios vería esas necesidades que abundan allá afuera. Entonces vemos esas motivaciones que son motivadas por el Espíritu, ese corazón que busca: Dios, quiero en toda mi vida, en todo momento, estar en tu presencia, estar ministrando a ti. Desde que me levanto en la mañana y empiezo mi día, estoy en tu palabra, dejando que escuchar tu voz, escuchar lo que me quieres decirme ese día. Estoy orando a ti, esa comunicación constante contigo. También es parte cuando ayunamos y decimos: no, voy a estar en este tiempo no supliendo mi necesidad, pero voy a estar buscándote a ti en este tiempo de ayuno, viendo ayudar en la iglesia, ser parte de ministrar dentro de la iglesia y ofrecer tu tiempo y tu servicio para que las personas pueden venir y estar aquí dentro de este lugar que tenemos, pero no solamente aquí, pero salir a misiones y otros lados, ser usado por el Señor, darte tu tiempo al Señor, dedicándosela a Él, no para que la gente te vea, pero para que tú le des esta ofrenda al Señor. Y vemos la otra en esa en el dar a otros, en ayuda a otros, cuando vemos que no estamos buscando nosotros que nos vean, mira, aquí estoy dando, pero no, que realmente que sea del Señor, que dicen que nuestra mano derecha sepa lo que la mano izquierda está haciendo, que estemos dándole al Señor, o al revés, mano izquierda no sepa que la mano derecha lo está haciendo, pero esa idea de dar, en eso ofrendas y sacrificio sacrificial. Y realmente entendiendo, tú y yo, como Zacarías, somos sacerdotes. Dices, ¿cómo? Yo no soy sacerdote, porque tenemos una idea en nuestra mente de qué es un sacerdote, tal vez en trasfondo católico, o tal vez en un trasfondo judío, las personas especiales, pero vemos en Hebreos nos habla del sacerdocio que tenemos como hijos y hijas de Dios, como cristianos, bajo la orden, dice la orden, habla de la orden de Melquisedec, habla de Jesús como ese mediador entre Dios y nosotros. Y si vemos ahí en Hebreos 8:6, dice: hay un ministerio más grande, más importante, que Él es Jesús, el mediador del nuevo pacto, estableciendo mejores promesas. Veo que me salté una. Servicio sacrificial. Ahorita regresamos a Jesús. Filipenses 2:17 habla de Pablo mismo en el servir de su vida. Aquí hablamos de la parte de misiones, que ya hablé un poquito. Pablo diciendo: aunque sea derramado en libación mi vida, aunque pierda mi vida y sea derramada delante del Señor como una ofrenda para el Señor, sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con dar mi vida por ustedes. Y ahí está hablando con los filipenses: yo quiero dar mi vida, aunque esté en la cárcel, pasando tiempos difíciles, mi vida es como esa ofrenda delante de Dios. Entonces vemos tantas cosas en que damos nuestra vida al Señor, lo buscamos a Él, estamos en su presencia, en oración, en alabanza, en adoración, ministrando delante de Él, buscando escuchar de Él a través de su palabra, dando y sirviendo dentro de la iglesia, dando de los bienes para ayudar a otros, y dando de nuestra vida como ese sacrificio vivo. Y reconociendo, al final de cuentas, esto es porque somos tú y yo, como vemos en Hebreos, sacerdotes del Señor. Y nos ha dado, como vemos ahí, ese pacto más excelente, como dice, del mediador de un mejor pacto, una mejor relación que tenemos con el Señor. Jesús es el mediador que ha abierto a través de su muerte en la cruz ese acceso para que vengamos delante de Él y tengamos esa relación vertical de la cual hablamos mucho. Y vemos que ahora estamos delante de Él por la gracia que nos ha dado, por la muerte en la cruz, donde ha pagado nuestros pecados. Tenemos otra vez un mejor pacto delante de Él. Tenemos mejores promesas.
una relación eterna. No vemos las cosas temporales, como dice 2 Corintios, pero vemos ahí lo que es eterno, porque sabemos que al seguir a Cristo, después que reconocemos que murió por nosotros y dio su vida en la cruz, y aceptamos ese regalo, y tenemos esa vida en Él, tenemos esa relación con Él, ahora caminamos con Él, y sabemos que nuestro futuro, aunque nuestra vida en esta tierra termina, nuestro futuro está con el Señor. Y tenemos esa vida con Él, esas mejores promesas, una relación eterna con Él, una tierra prometida, un día que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más dificultades y muerte, que vamos a estar con Él. Y también, como vemos ahí, una mejor motivación. Estamos motivados no por temor de Dios, aunque tenemos el temor de Dios, ese respeto, pero ese temor ha sido reemplazado con una relación de amor. Tenemos ese amor delante de Dios. El pueblo judío en el tiempo, me acuerdo en el Antiguo Testamento, cuando llegan al monte de Sinaí y ven la presencia de Dios, y le dicen a Moisés, no, ¿sabes qué, Moisés? Tú acércate a Él. Este Dios nos da mucho temor estar cerca, no queremos morir, porque no había todavía esa relación con Él. Y en temor se alejaron de Dios y dejaron que Moisés fuera ese intercesor. Pero tú y yo, como dice Hebreos, tenemos esa puerta abierta. Por lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos ese acceso al trono de Dios y podemos llegar, como dice Pablo, delante de Él y decir, Abba, Padre, Papi, aquí estoy. Y tenemos esa relación de amor que podemos entrar con Él y entrar en su presencia. Y Él quiere, como cualquier padre, quiere que sus hijos estén viniendo y buscando y tener esa relación con ellos. Y Él es en sí el mejor padre de todos, el que quiere y realmente quiere lo mejor para nuestras vidas y quiere tratar con nosotros como hijos. Entonces tenemos esa mejor motivación ante el Señor. Entonces, si pensamos en toda esta parte del Nuevo Testamento que nos habla de esa relación que tenemos y cómo ministramos delante de Él, nos damos cuenta que para poder ser líderes y servir a la manera que Jesús servía, la conexión o el comienzo de todo es en esta relación que tenemos con Dios. Ministrar delante de Él, buscándolo en oración, adoración, ayuno, buscando su voz, en su palabra, sirviéndolo a Él, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, siendo sus manos, sus pies, su boca en este mundo. Pero empieza la fuente y la conexión está con nuestro Señor. Y algo que nos dice tan importante que dice aquí, no podemos ministrar a la gente hasta que le ministremos al Señor. Muchas veces, y hasta le digo como pastor, la dificultad más grande que la gente que está en ministerio, vamos a poner ministerio de tiempo completo, que estamos sirviendo como pastores o líderes dentro del ministerio, o piensen en alguien en una organización, vamos a ver que no es necesariamente la iglesia, pero es una organización que es un ministerio. El peligro más grande para la gente que está en ministerio de tiempo completo es que nos ocupemos tanto en las cosas que tenemos que hacer, predicar la palabra, estar haciendo aquí, saliendo allá, ministrando acá, haciendo todo ese trabajo que hemos sido llamados a hacer, sin nosotros primero estar en la presencia de nuestro Señor, buscándolo a Él. Porque ese es el ejemplo de Jesús. Sus discípulos lo veían, antes que Él salía a predicar y dar su sermón y sanar a las personas, lo primero que Él hacía es que Él se apartaba y buscaba al Señor. Y tenía en sí, Él habla de esa obediencia total, esa rendición total a Él. Y ya que Él tenía esa conexión con Él, Él podía salir y hacer las cosas que su Padre le había dicho, le había hablado. Decía, yo hago lo que mi Padre me dice, no hago mi propia voluntad. Entonces, para que él se separaba para estar en comunicación, ministrando en relación con Él, para poder salir y hacer las cosas a las cuales había sido llamado. Entonces, cuando ministramos a la gente, estamos ministrando al Señor, pero esto debe ser el resultado de haber ministrado primero al Señor. No podemos entregar a otros si no ha sido entregado primero a nosotros. Tenemos que recibir de Él primero. 1 Corintios 15:3 dice esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo dice, mira, lo que yo le estoy enseñando, primero me lo enseñaron a mí, primero yo lo recibí.
No les estoy enseñando cosas que yo pensé o vi, no, son cosas que yo recibí y ahora se las estoy dando. Y quiero que las cosas que Dios me ha enseñado en mi tiempo con Él, yo pueda hablarlas con ustedes. Tenemos que reconocer que muchas veces los esfuerzos que son en nuestra propia carne, fuerza, no estamos realmente ministrándole al Señor, no estamos realmente dando, estamos haciéndolo más para nosotros mismos. Tenemos que buscar al Señor y decir, primeramente, mi relación con Él, cada día, cada mañana, buscándolo a Él, para que podamos hacer las cosas que nos ha llamado a hacer durante el día. Buscar primero al Señor. Ahora, pensando en la iglesia, ¿por qué está la iglesia aquí? ¿Por qué nos reunimos semana tras semana aquí juntos? Tal vez es algo que es como un hábito a hacer, pero realmente lo que venimos a hacer es reunirnos aquí para que Dios pueda, como vimos allá en Hechos, tengamos ahí, ahí habla de profetas, habla de maestros, que podamos tener enseñanza para que podamos tener personas que tratemos unos con otros, pero más que todo para que podamos escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que he estado empezando a hacer más frecuentemente de manera de enseñanza es antes de cuando empezamos el sermón del domingo, que reconocer las palabras que vamos a escuchar hoy son cosas que yo como pastor tuve que ir y estar delante del Señor viendo y tratando el pasaje, lo que vimos, lo que nos tocaba, pero igual buscando su presencia para que las verdades de ese pasaje trabajen en mi vida, en mi corazón. Y cuando las traigo a ustedes, estoy buscando las cosas que Dios me ha enseñado, las cosas como Dios me ha dirigido, pero al mismo tiempo quiero que ustedes, al escuchar las palabras, como ahorita escuchando las palabras que estamos viendo, la palabra de Dios, que ustedes oren y tengan esa actitud. Dios, quiero que tú me ministres, quiero que estar en tu presencia, escuchando tu palabra, escuchando el sermón del pastor, escuchando esto, quiero que tú me hables. Que tu palabra sea viva, que sea eficaz, sea cortante, que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, que enseñe los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Trata conmigo, Señor. Y vengamos a su presencia de una manera diferente. Vengamos a un mensaje, no como ir a escuchar a alguien que va a dar una plática o alguien que va a hablar aquí, pero escuchar a alguien que realmente nos está dando palabras del Señor para que Dios nos hable. Y es lo que queremos entender cuando venimos delante de su presencia. Cuando ministramos a la gente, estamos ministrando al Señor, pero esto debe ser el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que la iglesia misma dice, aunque el estudio de la palabra y el evangelismo son trabajos esenciales de la iglesia, nuestro propósito es adorar y apreciar a Dios. La actividad principal en el cielo es la adoración. Debemos convertirnos en adoradores más que simplemente estudiantes. No estamos aquí para intelectualmente crecer, queremos crecer en adoración, en buscar al Señor. Y vemos ahí, nos habla del Apocalipsis 4, que es la escena en el cielo cuando están todos ahí alabando al Señor, diciendo santo, 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 es el Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y luego todas las personas que están alrededor del trono siguen diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Dios, venimos ante ti para adorar. Entonces, como iglesia estamos aquí, y lo hablé en los domingos pasados, de la importancia de cuando estamos escuchando, de tener esa actitud, de no menospreciar o no de alguna manera poner mucho a la ligera lo que es escuchar la palabra de Dios, porque al escuchar estamos queriendo tener esa relación, esa conexión con Él y dejar que Dios use su palabra para hablarnos a nosotros. Entonces el lugar, aunque es un edificio, 4 paredes, un edificio vamos a poner como cualquier otro, cuando nos reunimos aquí como iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos pidiéndole a Dios que esté aquí con nosotros, que nos dirija, que nos hable. Y estamos queriendo adorarlo a Él y levantar su nombre en alto, y que Él, a través de la predicación de la palabra, las alabanzas, empiece a trabajar en nuestro corazón y nuestra vida para hacer algo grande, algo precioso. Entonces tenemos que buscar a Jesús. Y la otra cosa es dejar que, como vimos el domingo, hablar que permitirle que entre. Como poner atención de alguna manera. Esto es algo importante, tengo que permitir que entre. El estar con Jesús viene primero. Aquí nos da el ejemplo de María y Marta en Lucas capítulo 10.
Marta está tan preocupada de servir y hacer y la comida y esto, los huéspedes, y está tan estresada y porque ve a su hermana María que está a los pies de Jesús. Y dice, Jesús, no te importa que tengo tanto que hacer, es para ti, Jesús. Y Jesús le dije, María ha hecho lo mejor. Marta, Marta, ¿por qué estás tan turbada, angustiada? María ha hecho lo mejor. Es empezar a sus pies en su presencia. Dejar que Él trabaje en nosotros y nos enseñe esa relación para poder hacer las cosas correctamente, con esa relación correcta que tenemos que tener. María buscó sentarse a los pies de Jesús y recibir de Él. Y esto ministró al Señor más que cualquier otro acto de servicio que ella podía hacer. El estar en su presencia, más que la comida perfecta, más que tuviera, le llenara el vaso de agua cada vez que lo vaciaba, es más importante que estuviera en su presencia escuchándole al Señor. Entonces, tenemos que entender, mientras estamos delante del Señor buscando su presencia, en oración, en ayuno, en nada más escuchar a Dios, en ser usado por Él, lo que pasa es que Dios empieza a tratar con nosotros, Dios empieza a hablarnos. Por eso les digo los domingos, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios con expectativa, Dios va a usar esa palabra para empezar a hablar y tratar con nosotros. Si vemos ahí, dice, conforme ministramos con Dios, Él guía y dirige nuestras vidas. Él nos ministra a nosotros, es una relación donde Él ministra mientras nosotros ministramos. La iglesia en Antioquía buscó negar la carne y alimentar el espíritu cuando oraban y ayunaban. Buscaban al Señor, buscaban su presencia al ministrar a Él. Cuando lo hicieron, hubo respuesta. Hubo respuesta, el Espíritu Santo vino y les habló y les dirigió, pongan a Pablo, a Bernabé, Bernabé y Saulo, todavía era Saulo, y mándenlos a ese primer viaje misionero, impónganles manos y mándenlos. Y vemos que el Espíritu Santo no solamente eso los llevó en ese viaje misionero. Entonces tenemos que entender, cuando estamos ministrando al Señor, es un camino de 2 vías. No nada más nosotros, que voy a hacer este ritual de venir delante del Señor, Dios, estoy aquí, estoy orando, ok, ya cumplí, ya hice mi deber delante de Dios. No, es estar delante de Él y en oración, en la palabra, en escuchar. Dios, quiero escuchar de ti, quiero que tú me dirijas, quiero que tú traigas a mi mente lo que quieres que hagas, cómo quieres que haga esto, maneje esto, que guíes mi vida. Y vemos que Dios empieza a revelarse de esta manera cuando están buscando su presencia. En el nacimiento de Jesús vemos una imagen muy, muy preciosa. Había ahí una mujer llamada Ana. Era una profetisa ahí de Lucas capítulo 2, versículo 36. Ella era una mujer anciana, de edad avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Entonces vemos que ya era viuda y dice que ella no se apartaba del templo. Ella estaba ahí en el templo día y noche, ayunando y en oraciones, buscando al Señor. Y vemos que Ana fue uno que tuvo el privilegio de ver en esa misma hora, cuando daba gracias a Dios y hablaba del niño, del Mesías que venía. Tuvo el privilegio de ver al bebé Jesús viniendo al templo a ser dedicado. Y Dios le dijo, este es el que habías esperado, al que habías ministrado, al que había preparado, este es. Y no solamente Ana, pero Simeón estuvo ahí en el templo y Dios le dijo, yo te voy a ver, que tú puedas ver el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero ellos estaban viniendo delante del Señor y el Señor respondió, el Señor les enseñó y reveló su voluntad. Entonces vemos ahí lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vemos que al estar delante de Él, nos va a hablar. Ahora podemos pensar en eso, que el servicio, la iglesia, el ministrar al Señor, cuando venimos a la iglesia, en la adoración, realmente no estar pensando muchas veces en lo que viene después o lo que vamos a hacer, pero realmente pensar en la letra que estamos cantando. Lo vimos todo en el módulo de adoración. Realmente venir y adorar al Señor. Cuando estemos escuchando la palabra, realmente orar Dios, el mensaje que el pastor está dando hoy, el pastor que venga, esté aquí, Dios usa esa palabra para hablarme y estar de alguna manera listo, escuchando
pendiente de que Dios quiere hablarme a través de este mensaje y tratar con mi vida. Yo me acuerdo una vez que en la iglesia donde nos mandaron en Estados Unidos, un mensaje muy específico, no tanto por lo que vi, pero lo que sentí, mejor dicho, pero lo que vi. Y realmente un pastor que muy bueno, era el director ahí del Instituto Bíblico, había tomado varias clases con él, le tocó ese domingo predicar. Y predicó un mensaje muy sólido, bueno, conciso, pero realmente para mí no era un mensaje de salvación, un mensaje evangelístico, era un mensaje que estaba exponiendo la palabra y enseñándola. Y yo me gustó el mensaje, no es uno que pueda decir exactamente qué es lo que dijo, porque no fue uno de los memorables del tema, pero más me acuerdo que él era un mensaje bien dado, bien predicado, realmente sólido. Pero como les dije, no algo que digas que fuera muy evangelístico. Pero lo que me sorprendió, y la razón que lo uso como esta ilustración, cuando al final se dio el llamado, de repente veo que el llamado a cualquier persona que quiera aceptar a Cristo, venir a Él, y mi mente dijo, pues no creo que vayan muchos, porque no era ese tipo de mensaje, no era un mensaje evangelístico. Pero de repente veo que se para alguien aquí, se para alguien allá, se para alguien ahí, y estoy diciendo, pues, ¿qué mensaje escucharon? Escuché un sermón diferente, porque no veo, para mí no es algún sermón que haya causado que tanta gente quisiera venir a Cristo y venir a Él, porque no fue para mí un sermón evangelístico. Pero ¿qué es lo que vemos en algo así? Es que Dios usa su palabra. Y lo he visto muchos a través de los años y he escuchado de otros que muchas veces el sermón no es tanto el sermón completo, pero es una parte, es una porción, un versículo que Dios usa para penetrar, como dice, esa espada de dos filos al corazón de la persona y realmente enseñarles quiénes son y traerlos a esa convicción del pecado mientras el Espíritu Santo trabaja en ellos para traerlos a sus pies. Pero es el poder de la palabra de Dios. Por eso digo los domingos cuando vengamos, tengamos ese enfoque de Dios, háblame Dios, quiero que a través de la palabra tú me ministres, porque yo quiero estar en ese tiempo ministrando a ti. Y parte de ese ministerio es escuchar con expectativa del Señor. Igual también hablando del servicio de la iglesia, adoración, oración, escuchar con expectativa, estando sirviendo, conectar y ser parte de la iglesia. La iglesia no es como el cine que venimos y que venimos, nos sentamos, escuchamos, ya hay comida, estamos vendiendo comida al final, como las palomitas, es casi como el cine y al final como que damos nuestro diezmo, como pagando el boleto. Eso no es ser parte de una iglesia. El ser parte de la iglesia es mucho más que estar aquí viniendo y escuchando, como ir al cine, es ser parte de. ¿Y cómo vamos a ser parte de? Realmente saber y como de alguna manera ponernos la camiseta. Yo soy parte de Calvary Centro, de esta iglesia. Yo soy parte de... Y vengo aquí a ministrar, Señor, a escuchar su voz. Y Dios va en este tiempo a empezar a mover y dirigir y mandar para que yo pueda hacer sus manos y sus pies, ser usado por Él. Salir, tal vez traer, ayudar con despensas para la gente que necesita. Pero no solamente traer despensas, pero ir a llevar despensas a las personas. Pero también, aparte de eso, yo tengo gente en lo que muchas veces hablo, ese círculo de influencia, gente que me rodea, que yo puedo hacer las manos y pies para Jesús, gente que yo como pastor no conozco, no voy a conocer, pero tú, en el lugar donde vives, con la gente que estás alrededor, tú puedes tocar sus vidas. Y puedes ser esas manos de Jesús para ellos. Ese liderazgo como siervo, servir. Y de esa vida sacrificial, dar a ellos en las necesidades, viendo las necesidades que hay, no solamente físicas, pero también de orar por ellos y poder hablar con ellos y dar esas palabras de Dios para ellos. Entonces, tener toda esta idea de cómo podemos ministrar también nos lleva a un punto que tenemos que tener cuidado, es cuáles son algunos de los peligros o cuáles son algunas maneras de que no ministramos correctamente. Porque podemos estar en un contexto de iglesia y tú y yo probablemente podemos nombrar miles de iglesias o muchas iglesias que tienen esa situación que muchas veces lo que vemos es una hipocresía, es la palabra más apta, ¿no? Una hipocresía, gente haciendo las cosas pero realmente no vemos esa motivación para el Señor.
Entonces tenemos que tener cuidado de que alguien que no esté ministrando correctamente, que no esté siendo ese líder correctamente. Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones correctas? Y esta segunda parte de nuestra clase de hoy tenemos que evaluar y ver las motivaciones correctas. Dice, mientras servimos al Señor deberíamos considerar nuestras motivaciones para servir. Unos pasajes principales que trata con nuestras motivaciones en el ministerio y de las recompensas es 1 Corintios capítulo 3 del 12 al 15. Y ese pasaje dice así, si tienen sus Biblias, 1 Corintios 3, 12, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dios dice, porque aquel día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y está hablando que estamos construyendo, habla sobre el fundamento de nuestra vida que es Cristo. Y cómo estamos construyendo nuestra vida, qué estamos poniendo. Y nos da ahí unos ingredientes, pues oro, plata, piedras preciosas. Las primeras tres son materiales que van a durar en el fuego. Y luego tenemos madera, heno y hojarasca, cosas que se van a quemar. Unas tardarán un poco más, pero otras que no se van a quemar rápidamente. Y son cosas que podemos hacer para construir, pero ¿cuáles son las que realmente tienen el valor? Porque ahí vemos unas que tienen valor y otras que no tienen valor. Las cosas que tienen valor en este contexto son las cosas que son hechas para el Señor, las cosas que son hechas para Él, que estamos dando de nosotros para servir y tener esa motivación para el Señor. Y las otras que no, pues no tienen mucho valor, las estamos construyendo, estamos haciendo algo, pero realmente no tienen valor para el Señor. Dice, vamos a saber cuáles son esas obras importantes cuando venga esa recompensa, venga en sí, se van por el fuego, por a veces el sufrimiento, las dificultades, se van a probar que si realmente la persona ama a Dios, honra a Dios, sigue a Dios, cuando se pone difícil el ministerio en la vida, podemos realmente ver de qué están hechos, se dice la persona, de cómo está su vida. Y dice al final, tal vez el que no tiene esa motivación, dice, entra al cielo, pero dice, él mismo será salvo, así, aunque por fuego, se llegará con mucho humo, porque realmente no fue nada realmente haciendo las obras para el Señor, llegó como que de alguna manera de panzazo al cielo, porque lo estaba haciendo con una motivación personal. Y lo que tenemos que entender ahí, dice punto A, dice, solo serán recompensadas las obras con los motivos correctos, los que realmente tienen valor. La analogía de la plataforma de Bema, donde se entregaba los premios a los Juegos Atléticos Grecorromanos, Pablo describe a cada uno siendo probada por el fuego. El fuego representa la prueba de la naturaleza, los motivos detrás de la obra. El motivo detrás de la obra es más importante que la obra en sí. Es más importante el por qué lo hacemos que qué hacemos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Podemos pensar en la viuda que Jesús vio, que estaba dando un penique, básicamente una monedita, vamos dando 2, 3 pesos en la ofrenda. Y la gente viendo, ay, mira qué poquito da. Y luego los demás dando sus billetes ahí en el ofrendero. Y dice Jesús, más importante lo que dio ella, aunque no fue mucho, porque dio todo lo que tenía. Que estos que están dando lo que les sobraba, su cambio. Los que tienen tanto dinero estaban dando lo que les sobraba. La motivación importa. Y es importante que veamos. En Mateo 6, del 1 al 4, Jesús lo dice, habla de esto. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa que tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre vea lo que en secreto te recompensará en público. Hazlo para el Señor. Una de las razones que no tenemos, muchas veces pasamos la ofrenda, muchas iglesias lo hacen, no que sea malo. Nosotros no pasamos el plato, como se dice muchas veces, porque muchas veces lo que pasa es que la gente está viendo, mira, ¿qué va a dar? Te lo da el plato y como que te ve, ¿qué vas a dar?
y la gente está muchas veces motivada de que la gente me vea cuánto va. Algunas iglesias tienen como una bolsa y interesante, la gente puede meter su mano y puede sacarla otra vez y como que no ves cuánto dan, como que lo esconden, tratan de esconder cuánto van a dar. Entonces, para quitar todos esos problemas está el ofrendero ahí atrás, y al salir es delante de ti y de Dios, es nada más ponerlo en el ofrendero y nadie tiene que darse cuenta cuánto diste, están los sobres. Y muchas veces lo importante es que no solamente vemos ese día y bueno, estamos preparando, pero dice, prepara tu ofrenda de antemano, trae tu ofrenda lista, la pones el sobre, pum, ya, es entre tú y Dios. Por eso tampoco tenemos para que pongas tu nombre y quién fue. Realmente cuando abrimos las ofrendas y cuando se cuentan las ofrendas, la idea es la ofrenda de la persona delante de Dios. Nosotros como iglesia no queremos saber quién ofrenda, quién no ofrenda. Y no estoy ahí viendo con una cámara y bueno, quién está ofrendando. Ya mira, este hermano ya no ofrenda. Realmente eso es entre tú y Dios. Y esa motivación debe ser así. No, las ofrendas que doy no es para el pastor Roberto, para la iglesia, es para el Señor. Y si yo soy miembro de esta iglesia, quiero ser parte de, como recuerden, no estamos en el cine, quiero ser parte de, quiero darle esta ofrenda delante de Dios, algo que realmente quiero darle a Él. Porque quiero construir algo que no es madera, hojarasca, como decía, pero es algo que son piedras preciosas, y lo que Dios nos ha llamado a hacer, oro, plata y piedras preciosas, no madera, no y hojarasca. Y realmente buscar y realmente vivir de esta manera. Entonces tengamos ese motivo correcto. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones incorrectas? Vimos lo que acabamos de ver ahí, la alabanza del pueblo, que la gente te alabe. Miren lo que estoy haciendo, trompetas, voy a dar mi diezmo. Aquí está. Y darlo para que la gente lo vea. Y hacer algo ostentoso para que, mira, pastor, mira, quiero regalarle esto, miren lo que le estoy dando yo. Y ya vemos ahí tu ofrenda, tu premio ya te lo ganaste. Y no es en el cielo, es aquí. Bueno, está bien. Y tenemos iglesias y realmente que donde te sientas es cuando ofrendas. Si estás más cerca al frente, que ofrendas más. Y realmente la motivación y el premio y todo, pues ahí en la tierra. Porque Dios, eso no es algo que estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para que la gente nos vea y quiénes somos. Entonces, no hacerlo para que tengamos alabanza del pueblo, que Él nos recompense por lo que hemos hecho. Y que no sea el motivo la alabanza de hombres, pero de Dios. No hacerlo por remordimiento. No sirvamos a Dios, que es que siento que tengo que servir a Dios y lo hacemos por remordimiento, no, porque estoy haciendo, que tengo que hacerlo, me están forzando. Mejor ni sirvas. Si no lo hacemos con la actitud correcta, mejor no lo hagamos. No hagamos porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá nos forzó a hacer esto, nos forzó a servirnos. Es hacerlo por la motivación correcta. Y es buscar al Señor por esa motivación correcta. Sé como bueno, hay tantas historias de cosas, motivaciones que pueden ser incorrectas, pero no, hagámoslo por una motivación correcta, no por remordimiento. No sirvas para que te deban favores. Bueno, te voy a dar para que tú me des. Bueno, mira, voy a dar esto para que la gente sepa que, bueno, ya me debe. Cuando yo necesite, voy a poder recibir. No. O a veces me pasó una vez también. Y es una, doctrina, una herejía, vamos a poner, que aparece en la iglesia. Una vez en el servicio de la iglesia me pidió alguien que orara por su mamá. Estaba enferma, y fue con la mamá y dijo, el pastor va a orar por ti. Voy a orar, es parte de lo que quiero hacer. Pero dijo, ¿ya diezmaste? Porque primero para que él ore por ti tienes que plantar la semilla. Y yo dije, no, esto no tiene ni una ni la otra. Yo puedo orar por ti sin que hagas esto. El dar al Señor es algo por motivación, pero hay esta herejía, esta falsa doctrina dentro de la iglesia. Si quieres que Dios te conteste, tienes que pagarle a Dios para que te conteste. O si quieres que el pastor haga algo para ti, tiene que ver que tú primero diezmaste, que tú primero dices, ahora sí ya eres parte de la iglesia, ahora sí ya puedo orar por ti. Y eso es totalmente falso. Es una adoración falsa al Señor. Y realmente no estamos ministrándole a Él. Estamos tratando de buscar nuestro propio premio ahí en ese momento.
y hasta ahí llegó, rebotó del techo y ahí se quedó. Es como los fariseos que se levantaban y oraban al Dios que tan grande eran ellos, y realmente esas oraciones que Dios no escuchaba. Entonces no sirvamos para tener que nos deban favores o atraer las personas ahí. Mira, voy a dar para que la gente vea, oye, este tiene dinero, esta ayuda, queremos juntarnos con él, no por motivación personal. No sirvas para obtener poder, posición o un ascenso. Dice, con demasiada frecuencia las personas llegan al ministerio como si fuera una escalera corporativa que buscan ascender. Empiezan el plan de convertirse de un asistente de líder de ministerio, después de ser el líder de ministerio, después un diácono, un anciano, un asistente de pastor, finalmente ser el pastor principal. Jesús dijo que los líderes cristianos que se caracterizan por su deseo de servir en lugar del deseo por una posición, poder o ascenso. Debemos querer servir, no buscar posición, lugar o ascenso. Eso lo da el Señor. Entonces, esas motivaciones correctas, ¿para qué estamos sirviendo? Y no servir, claro, para lucrar, para sacar ganancia. Tenemos un ejemplo aquí en Hechos 8, que habla de Simón el mago, que se convirtió, pero luego vio como Pablo venía y oraba sobre las personas y les tenían el don del Espíritu Santo. Y cuando eso, pero no Pablo, Pedro, cuando viene, él le dijo, te pago, dame ese don, yo quiero poder dar el Espíritu Santo a los demás. Y en Hechos 8:18 dice, cuando vio la imposición de manos de los apóstoles que daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Y cómo responde Pablo? Diciendo, dame este poder, que para que cualquiera que yo no impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dije, tu dinero perezca contigo, que muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tengamos esa motivación de querer hacerlo por poder, por lucrar. Y algo muy triste hoy en día, cuando la iglesia se vuelve un centro de lucro, de ganancia. Buscamos cómo podemos sacarle el dinero de la gente. Y tristemente lo vemos y es más y más prevalente en el mundo de hoy. Iglesias buscando sacar dinero de las personas y en todo lo que hacen y lo que dicen. Yo muy pocas veces hablo del diezmo, de que las necesidades de la iglesia, por favor, tienen que dar o nos van a cortar la luz, nos van a cortar la energía, no tenemos que comer. Y hay gente que lo dice, vamos a tener que cerrar el ministerio si no diezman. Y yo no quiero, si hay una necesidad, la pongo al Señor. Y realmente dejar Dios es el que mueve corazones para suplir esas necesidades. No podemos buscar motivar o manipular a las personas para que ellos den, porque piensan que la iglesia esto, la iglesia lo otro. Y, como les dije, repito, muchas veces esto es para el Señor. No sé por qué hoy me desvío un poquito de esa parte, pero es importante, es parte de ese ministrar al Señor, ese dar y esa manera correcta de que la iglesia sea llevada. Y es importante que sepamos que los líderes, que las personas que quieren servir según Jesús, van a servir, vienen a dar, no a recibir, a que me den, a crecer al poder. Entonces aquí vemos varios motivos incorrectos que tenemos para ministrar al Señor, pero realmente no estamos ministrando al Señor, estamos ministrando a nosotros mismos. Bueno, para cerrar, pues, ¿cuáles son los motivos correctos? ¿Cómo debemos ministrar al Señor? La clave es amor. En 1 Corintios empezando en el 12, último versículo del 12 dice esto: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente? Y si abren a 1 Corintios 13, los primeros versículos, quiero que noten lo que está hablando. Dice, si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces hablamos de las cosas que pueda hacer dentro de la iglesia: hablar en lenguas angélicas, hablar en lenguas humanas. Hablar en lenguas era un problema ahí en la iglesia de Corinto. Pero no tengo amor, dice, todo lo que diga es como un metal que resuena, hace ruido. Realmente es puro ruido. Si tuviese profecía y puedo profetizar y decir, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, digo, wow, si pudiera hacer todo eso. Dice, pero no tengo amor, no tengo esa venida del Señor. Dice, no, nada soy.
¿Ven qué tan tajante que esto es? Si tuviera y pudiera con mi fe mover montañas, pero lo hago en mi carne y no lo hago al ministrar al Señor, dice, no soy nada. No soy nada. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si diera todo lo que tengo, me vendiera todo, pero realmente lo hago por motivación personal y no por amor al Señor, dice, no me vale de nada. Y nos dice ahí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y dice algo muy interesante, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, todo lo que hacemos aquí en esta tierra se va a acabar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la relación? En este mundo podemos hacer muchas grandes obras de caridad, podemos hacer muchas cosas evangelísticas, pero al fin de cuentas, si lo hacemos por nuestras propias motivaciones y no lo hacemos por esa relación y realmente ministrar al Señor, no tiene valor. Dice, todo esto se va a acabar, todas estas cosas grandes que pensamos que se va a acabar. Lo que va a perdurar es la relación que tenemos con el Señor cuando estemos en su presencia en el cielo. Tengamos y veamos cómo podemos demostrar el amor a Jesús y hacia otros. ¿Cómo podemos tener ese camino excelente? Jesús le dijo a los discípulos ahí en esa última cena que les daba un mandamiento nuevo. Les voy a dar un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como Él los amaba. Es Mateo 22, del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y básicamente es eso. El primer mandamiento es la relación vertical, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cuando haces eso y dejas que Dios trabaje en ti y estás ministrando al Señor y Él está ministrando a ti, vas a poder tú amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese verdadero amor. Y vamos a ver que en ese amor vamos a poder conocer lo que vemos ahí, ese mandamiento nuevo que el libro de Juan nos dice. Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es la marca. Algo muy interesante. Los discípulos, cuando Jesús se va y el Espíritu Santo viene sobre ellos, empiezan a ministrar y a estar. Los fariseos, saduceos, los hombres de letras, vamos a poner, se asombraban de que estos hombres comunes, corrientes, pescadores, realmente estos hombres comunes pudieran hablar y decir y actuar de tal manera. Y dice algo muy interesante, pero reconocieron, pero vieron que habían estado con Jesús. Y ahí está la clave. Iglesia, si queremos ser líderes que sirven, que realmente que somos como siervos y realmente que servimos como el líderes como Dios nos está llamando, si queremos realmente seguir en los pasos de Jesús, si queremos ministrar al Señor, empieza con eso, que la gente vea, que la gente reconozca en nuestra vida, en nuestro paso a paso, en nuestro día a día, que hemos estado con Jesús. Que estamos actuando de una manera diferente porque hemos estado delante de Él en su presencia, ministrando al Señor. Y eso ha transformado nuestro día, nos ha dado lo que necesitamos para servir al Señor ese día. Y la manera que actuamos con las personas que nos rodean va a ser diferente, porque la gente va a poder ver que hemos estado con Jesús. Que eso sea lo que nos motive, lo que nos mueva, lo que nos haga diferentes. Que la gente vea que hemos estado con Jesús. Al final una nota dice, el amarse unos a otros como Él ama es un mandamiento, no una sugerencia. También nuestro amor para otros es demostrado en nuestro amor por Él. Cuando sirves porque estás motivado por tu amor por Él y amor para con otros, ministras al Señor. Cuando servimos de esta manera, realmente estamos sirviendo al Señor. Ahí está el reto
Hemos terminado un siguiente módulo. Ahora la pregunta es, como vimos al principio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Y mi oración es que Dios te haya hablado este día, que te haya ministrado al estar delante con escuchando con expectativa, te haya dado cosas en tu vida que puedas poner en práctica y que empieces a construir tu vida con oro, plata, piedras preciosas, cosas que van a pasar y ser esa ofrenda, porque la motivación detrás de ellas no es tener que me vean, no es que me deban, no es que vean qué tan grande soy, no, pero que Dios y pueda conocerlo más, pueda escuchar sus palabras, pueda estar en su presencia y pueda ser usado por Él. Que la gente vea que hemos estado con Jesús. Amén. Vamos a orar. Iglesia, venimos delante del Señor, venimos delante de ti, Señor. Y pedimos, Señor, que podamos realmente, que tú con tus palabras hayas abierto nuestro corazón y veas nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y, Señor, que nosotros las podamos ver también. Y como ese espejo que es la palabra, podamos ver las cosas que no deben estar ahí y las cosas que deben estar ahí. Y que podamos empezar a cambiar la manera que vemos el ministrar, el ser parte de una iglesia. El acto de venir domingo a domingo a la iglesia, el acto de estar sentado o sirviendo o adorando o orando, que es realmente venir a tu presencia como los levitas y estar sirviéndote a ti, Señor. El acto de ser líderes y siervos, Señor, es una ofrenda para ti, un olor fragante, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a verlo de esta manera. Y más que todo, que la gente, cuando nos vea nuestra vida, Señor, que se refleje que hemos estado contigo, que hemos estado en tu presencia, que hemos estado con Jesús. Transforma nuestras vidas, Señor. Lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.